En Literatura para Oír, el escritor francés Julien Gracq, Ciudades y viajes. Julien Gracq es el seudónimo que utilizó Louis Poirier para firmar su obra como novelista, poeta, ensayista y dramaturgo. Nacido en Saint-Florent-l'Évier en 1910 y muerto en Angers en 2007. Licenciado en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, fue profesor de secundaria durante 35 años hasta su jubilación. Comenzó a militar en el Partido Comunista francés en 1937 y, a causa de la firma del pacto entre Hitler y Stalin, se marginó de este en 1939. Mantuvo contacto con el movimiento surrealista, pero sin pertenecer al mismo. Su obra es fragmentaria, severa, enigmática, obsesiva y exquisita, y se alimenta tanto de la vida y del mito como de otros libros, pero tan capaz de conectar con sus lectores, que conquistó en meses miles de lectores tras la publicación de sus libros. Tuvo una vida muy apartada y esquiva, hasta el punto de rehusar el premio Goncourt en 1951, así como su nombramiento para la Academia Francesa. El castillo de Argol, El mar de las Sirtes, Los ojos del bosque, Manuscritos de guerra, son algunos de sus libros, saludados en su día con beneplácito por André Breton. Presentamos a continuación las primeras páginas del libro de Julien Gracq, La forma de una ciudad, que combina las memorias de infancia y adolescencia del autor en Nantes o Nantes, con una reflexión más ambiciosa sobre lo urbano. La forma de una ciudad cambia más rápido, lo sabemos, que el corazón de un mortal. Pero antes de dejarlo atrás, ella captura sus recuerdos, atrapada como está, como lo están todas las ciudades, por el vértigo de la metamorfosis, que es la marca de la segunda mitad de nuestro siglo. Sucede más de una vez que ese corazón ella lo ha cambiado a su manera, simplemente sometiéndolo a un nuevo, a su clima y a su paisaje, imponiendo tanto a sus perspectivas íntimas como a sus ensoñaciones el esquema de sus calles, de sus bulevares y de sus parques. No es necesario, es sin duda una mediocre consecuencia, que uno la haya habitado verdaderamente. Más fuertemente, más duraderamente quizá, actuará sobre nosotros si se mantiene en parte en secreto. Si se ha vivido con ella, por alguna singularidad de condición, sin verdadero acceso a su intimidad familiar, sin que nuestro deambular a lo largo de sus calles haya jamás participado de la libertad, de la ligera soltura del callejeo. Por haberse prestado sin comodidad, por no haberse entregado completamente, quizás ha envuelto más ceñidamente alrededor de ella, como una mujer, el hilo de nuestro ensueño, o mejor, jalonado con sus colores los caminos del deseo. Habitar una ciudad es tejer por sus idas y venidas cotidianas una red de trayectos articulados muy generalmente alrededor de algunos ejes directores. Si dejamos de lado los desplazamientos asociados al ritmo de trabajo, los movimientos de ida y de vuelta que llevan de la periferia al centro, después del centro a la periferia, es claro que el hilo de Ariadna, idealmente desenrollado detrás de él por el verdadero ciudadano, toma en sus circunvalaciones el carácter de un ovillo irregular. Todo un complejo central de calles y de plazas se halla atrapado en una red de idas y venidas en mallas ceñidas. Las peregrinaciones excéntricas, los puntos empujados fuera de ese perímetro familiarmente encantado, son relativamente poco frecuentes. No existe ninguna coincidencia entre el plano de una ciudad que consultamos desplegándolo y la imagen mental que surge en nosotros, a la llamada de su nombre, del sedimento depositado en la memoria por nuestros vagabundeos cotidianos. El París donde he vivido como estudiante, que he habitado en mi edad madura, se sostiene en un cuadrilátero apoyado al norte por el Sena y bordeado casi por todo su largo sur por el Boulevard Montparnasse. Todo alrededor de ese corazón que mi deambular reactivaba día tras día. Los anillos concéntricos de animación, solo para mí decrecientes, son poco a poco ganados hacia la periferia por la atonía, por una indiferenciación casi total. Esas son las cámaras centrales del laberinto que ejercen sobre el hombre de la ciudad su magnetismo.
Son ellas las que él revisita indefinidamente. El perímetro tiende a no representar más que una pantalla protectora, una capa aislante cuyo rol es cercar el caparazón habitado, impedir toda ósmosis entre los campos cercanos y la vida puramente citadina que se encierra en el reducto central. No es así que yo habité Nantes. El régimen del internado en los años 20 de este siglo era estricto. Ninguna salida fuera de las vacaciones más que las del domingo. Incluso era necesario que un corresponsal viniera para recibirnos en el locutorio y, en principio, devolvernos allí por la tarde. Yo no salía más que una vez por quincena. El resto del tiempo no percibía de la ciudad más que la cima de las magnolias del jardín botánico por encima del muro del patio y la breve escapada sobre la fachada del museo que nos develaba el pórtico de los externos cuando se abría para su entrada a las 8:05 y a las 2:05. Pero esta reclusión tan estricta era en sentido único. 2 veces al día, como la marea, con el torrente de externos, el rumor de Nantes llegaba hasta nosotros, unas veces filtrado, otras orquestado. Vivía en el corazón de una ciudad casi más imaginada que conocida, donde ciertos itinerarios me resultaban familiares, pero cuya substancia, el olor mismo, conservaba algo exótico. Una ciudad donde todas las perspectivas daban sobre lejanías mal definidas, no exploradas, un esquema sin rigidez, más permeable que otros a la ficción. Cada uno de los rumbos que estrellaban esta rosa de los vientos florecía naturalmente, indefinidamente, para la imaginación. Entré en sexto, tenía 11 años. A medias conocida, a medias soñada, la ciudad nunca se desprendió de este pliegue impreso desde mi primer contacto con ella. Más adelante habité en Nantes un año entero en condiciones normales. Allí terminé como subteniente mi tiempo de servicio, allí regresé a enseñar al mismo liceo donde había estudiado. Es singular que ningún recuerdo concreto haya sobrevivido en mí de ese tiempo de familiaridad nueva que se evaporó tan pronto como se interrumpió. Me perdería hoy en día en las calles del barrio donde viví ese año. No reconocería ni la casa que habitaba. Ese tiempo en que viví en Nantes, como todo el mundo, ha quedado para mí como si nunca hubiera sido. Lo que os ha encantado primero, a la manera de una princesa lejana, se acomoda mal después del desengaño de la cohabitación. Una ciudad que os queda así, largo tiempo a medias prohibida, termina por simbolizar el espacio mismo de la libertad. La corriente de aire vivo que cada vez que en ella circulo irriga aún plácidamente las calles de Nantes, no las irriga más que para mí. La ciudadela, hundida en las tierras que la sostienen con fuerza de una y otra parte del fondo de su estuario estrangulado, es en su clima pesadamente terrestre muy diferente de Quimper, con cielo de litoral, que cambia con la marea en la que habité más tarde. El mar no se deja presentir en Nantes más que a partir de la Fosse, barrio ya casi excéntrico frente al cual el brusco ahondamiento del canal pone fin al río campesino, comido por praderas verdes, que en mi juventud se demoraba aún alrededor de las islas nantesas, así como en una landa de Tours. No era el soplo del mar lo que dilataba las calles. Solo era ese alivio mental que se apropia de nosotros en todas las encrucijadas donde para nuestra imaginación lo imprevisible se embosca. El final de la infancia, de la adolescencia, son irrigados por imágenes motrices con tal vehemencia, los posibles empujándose tan fuerte en nosotros que desencadenan un vértigo ante la enormidad de lo rechazado, abandonado por cada día a lo incumplido. Esta vida, que pasaba de largo, que me rozaba sin cesar con su corriente y por tanto me dejaba encallado sobre el arenal, animaba para mí hasta la obsesión las calles de una ciudadela de la cual yo no percibía más que el rumor. Es el recuerdo de este rumor electrizante, cercano y por tanto inaprensible, que me acercaba sobre todo a ciertos poemas de Rimbaud, como Obreros. La ciudad, con su humo y los ruidos del trabajo, nos seguía hasta muy lejos por los caminos. Poemas penetrados del sentimiento pusilánime de la encalladura, del estupor pasivo de las barriadas que viven con la oreja pegada contra el latido sofocado de un corazón.
Algunas tardes del comienzo del verano, cuando los olores vegetales, pesados y azucarados del jardín botánico viajaban hasta nosotros a través de la calle, la proximidad de ese nudo de vida tan ceñido y por tanto inaccesible se subía a la cabeza. El dormitorio donde nos desvestíamos era barrido otra vez de lado a lado por los resplandores amarillos del poniente. El sentimiento del día cerrado sobre nosotros demasiado rápido, las calles que ahora se animaban, despreocupadas de nuestro toque de queda, con una actividad más turbia, más insólita que la del trabajo, alejaba mucho tiempo el sueño de la doble hilera de nuestras camas de fierro. No busco aquí hacer el retrato de una ciudad. Solo quisiera tratar de mostrar, con toda la parte de torpeza, de inexactitud y de ficción que comporta una vuelta atrás, cómo ella me ha formado, es decir, en parte incitado, en parte obligado, a ver el mundo imaginario, al cual despertaba por mis lecturas a través del prisma deformante que ella interponía entre él y yo, y cómo de mi lado, por más libre que estaba, por mi reclusión de tomar mis distancias con sus referencias materiales, la he remodelado según el contorno de mis ensoñaciones íntimas. Le he prestado carne y vida según la ley del deseo más que según la de la objetividad. Que me acompañe entonces, como uno de esos vademecum que uno pasea por todos lados, que se hojean, que se anotan y que se tachan sin miramientos, repertorio en cada instante aún familiar e inconscientemente consultado, a la vez trampolín sólido para la ficción y red de encrucijadas mentales, que los caminos que me imponía han profundizado y endurecido en mí. Resulta, por otra parte, que el curso de las cosas, en el último medio siglo, me protege contra todo desmentido infligido por la realidad a la imagen impresa en mí de esta ciudad, que fue el medio incubador de mi adolescencia. Como para muchas otras ciudades de Francia, más que para muchas otras, los bombardeos de 1943 y 1944 han remodelado su fisionomía. Pero aún más decisivamente, en el momento en que yo abandonaba los bancos de su liceo, ella conoció una mutación de especie más rara. El relleno de los brazos del Loira entre las islas, el relleno del Erde en pleno centro de Nantes, cambiaron para siempre su equilibrio y su cimiento mientras se enterraba la vía férrea, jalonada de 3 estaciones sucesivas que atravesaban entre sus barreras con claraboya el corazón de la ciudad como un settlement minero del Far West. En el mismo momento en que se terminaba y cerraba a los 18 años uno de los ciclos de mi vida, la ciudad sellaba así ella misma, por su avatar, este conjunto cerrado del recuerdo. Es singular que esta solución de continuidad, acusando a la vez un lugar y una vida, en lugar de ahondar un vértigo de alejamiento, elimine por el contrario de mis reminiscencias de Nantes el matiz de cuidado que se adhiere al recuerdo de las cosas idas. Pero quizás, después de todo, no tan singular. La acrimonia propia de las ruminaciones del envejecimiento nace de lo que reemplazamos de los episodios pasados de nuestra vida en un marco dejado intacto. Es la juventud inalterable del mundo la que hace mal tolerable la caducidad de la que ella ha llegado a ser el lugar y el soporte. Nada de eso cuando tengo que volver a atravesar Nantes. La antigua ciudad, la antigua vida y la nueva se superponen en mi espíritu antes que sucederse en el tiempo. Se establece de una a la otra una circulación intemporal que libera el recuerdo de toda melancolía y de toda gravedad. El sentimiento de una referencia descolgada de la duración proyecta hacia adelante y amalgama al presente las imágenes del pasado en lugar de echar el espíritu hacia atrás. Quisiera que la complacencia con los recuerdos, a la cual me sucede, como a cualquier otro, tener que hacer su parte, esté ausente de estas páginas. La suerte ha hecho de esos años de mi infancia y de mi adolescencia un filón que la vida ha explotado, una riqueza siempre movilizable que yo puedo prodigar a mi gusto sin sentirme nunca más pobre. Retomemos entonces el camino de las calles de Nantes, no al encuentro de un pasado que no querría poner a resucitar ninguna complacencia, sino más bien de lo que he llegado a ser a través de ellas y ellas a través de mí.
Tras estas memorias tempranas, oigamos un extracto de su libro Roma, En torno a las 7 colinas, donde muestra la exquisita percepción de un viajero singular, capaz de viajar en el espacio y en tiempo y compañía de los autores que allí ya estuvieron. La civilización grecolatina comienza a desvanecerse un poco para nosotros, porque los programas educativos ya no toman como base, más que en contadas ocasiones, sus lenguas originales, y porque a cada decenio que pasa, su legado anima un poco menos directamente las vivencias diarias. Hoy día, a un investigador le resultaría difícil suscitar con su tema de estudio las reacciones apasionadas, violentas, que seguían siendo las de la penúltima generación de escritores. Solo voy a mencionar las palabras atribuidas a André Breton, que tienen todos los motivos para ser consideradas auténticas. Monsieur Breton, ¿por qué se ha negado siempre a visitar Grecia? Porque, madame, jamás visito a los invasores. Hace 2000 años que estamos ocupados por los griegos. Y por otro lado tenemos el testamento de Monterland, pidiendo que tras su incineración sus cenizas fueran dispersadas por las calles de Roma. Testamento de un alumno de retórica, latín-griego, que me dejó estupefacto en su momento. Por mi parte, visité Roma con 70 años, lo cual no manifiesta ningún sentimiento de urgencia verdaderamente febril. Sin duda, anidaba en mí desde hacía mucho tiempo la sospecha de que allí existía, en el mapa, un agresivo punto de interrogación que sería bueno hacer desaparecer por mí mismo, a la vez que el convencimiento de que era necesario dejar la mayor cantidad de espacio posible entre los recuerdos escolares y esta visita. Cuanto más tarde, mejor. Nada me metía a prisa. Nada en este viaje de reconocimiento, sin nada verdaderamente en juego, me urgió nunca. Y nada hay demasiado decantado cuando se aborda una ciudad en la que la luz transparente no puede hacer olvidar que hay en ella demasiado polvo en perpetua suspensión. En Roma todo es aluvión y todo es alusión. Los depósitos materiales de los sucesivos siglos no solo se superponen, sino que se imbrican, se penetran, se reestructuran y se contaminan los unos a los otros. Se diría que no hay toba original, del mismo modo que tampoco hay estrato realmente primitivo en la geología de nuestro subsuelo. Y todo es alusión. El mantillo cultural que recubre la ciudad es todavía más espeso e insondable. El foro, el Capitolio y todo lo que viene con ellos están más sepultados por palabras que por tierras de aluvión. Ninguna ciudad se ha combado nunca ante el peso de un volumen tan aplastante de consideraciones, principalmente sobre su grandeza y decadencia. No sentía, al ir allí, ni pizca de ganas de añadir las mías. Tenía ganas de utilizar la ciudad como cualquier otra. Las ciudades están hechas para ser vividas y dejar irreverentemente toda su importancia a las particularidades que rigen en ella para el visitante: comer, callejear, mirar, caminar y dormir. No era cuestión de olvidar por completo mis lecturas. A propósito de Roma, sería como intentar pelar todas las capas de una cebolla, pero esperaba no convertirme en su prisionero. Algunos lectores considerarán, aunque no sea más que por este motivo, que existe una cierta falta de respeto en este pequeño libro. Quizá no anden desencaminados. El respeto es una actitud en la cual no destaco demasiado y que, de hecho, a menudo linda con la indiferencia. En cambio, y esto es lo que cuenta, jamás me aburrí en Roma. Una de las razones personales que me unen a Venecia y que terminaron por convertir mi primer contacto con ella en un lazo tan fuerte que la no renovación de aquel no ha podido debilitarlo, fue más que la singularidad de su circulación interna, más que la riqueza de sus almacenes de arte, su abrupta categoría de ciudad-isla, la ausencia de ese contacto gradual con el campo al que Nantes, con una cantidad de población grosso modo comparable, me había habituado tanto. El tenaz sueño infantil de la quietud en una fortaleza inaccesible que todavía me hace dormirme en un sueño casi encantado cuando paso allí una noche, en una plaza fuerte tan diminuta, tan desprovista de toda seducción como es Rocroi, tiene lugar aquí sin que intervenga el sentimiento de reclusión, de empoderamiento que engendran fosas y murallas.
Más que el muelle de los esclavos o de Satere, donde la ciudad se enmaraña todavía con los altos fondos y los islotes de la laguna sin trazar en torno a ella una demarcación brutal, es en los Fondamente Nove, a lo largo de los cuales el paseante avista la isla de los muertos, como si la ciudad hubiera cogido a remolque un barco fantasma, donde me gustaba experimentar ese sentimiento de partida que ninguna otra ciudad me ha podido dar. Pero no es una partida hacia alta mar. Más bien, a través de las aguas aceitosas de la laguna, tamizadas de líneas de estacas como un criadero de ostras que convierten a Venecia para la visita y la imaginación en una ciudad anclada en medio de los mástiles de una flota hundida, una deriva que a lo largo de los siglos muertos atrae hacia los embarrancamientos de la no duración, hacia esos islotes embarrados de Torcello y de San Francisco del Desierto, donde los trazos ya fijos de la historia parecen hundirse poco a poco en los procesos más lentos de la pura sedimentación. Puesto que Venecia, al contrario que Roma, no es una máquina de remontar el tiempo, sino más bien una máquina de borrarlo, un embarcadero hacia limbos temporales, donde una pesadez inmóvil golpea con insignificancia los lejanos acontecimientos de una historia mercantil y de una comunidad reducida a los bienes gananciales, donde toda una sucesión de siglos, banalizados por el anonimato del tráfico, a pesar de los restos mortales con los que han enriquecido distraídamente la ciudad bajo la sucesión de la línea plana de la laguna, parecen haber tenido como destino llegar a ser engullidos unos a otros aguas abajo. Resultaba estúpido por mi parte, al pensar que quizá no fuera a volver nunca, ir a Florencia para un día. Apenas el tiempo de echarle un ojo a la catedral, el baptisterio, la academia, la iglesia de la Santa Croce y recorrer los oficios, casi a paso ligero. Pero era bastante para sentir que incluso una más larga estancia en la ciudad no me habría convertido. Un recuerdo histórico que, sin embargo, nada hace ya revivir, es causa por sí solo y tontamente de ese desinterés. El importante negocio, sórdido a pesar de todo, del patriciado de Venecia ennoblece para mi imaginación su ciudad tanto como la industria de los tejedores y los tintoretos de Florencia rebaja la suya. Los almacenes de Venecia, repletos de especias y sedas de Oriente, hacen que el porche que da al agua en sus palacios desemboque sobre la cueva de Alí Baba y el mundo de las 1001 noches. Pero tras las maravillas de Florencia no consigo olvidar Calimala, el arte de la lana, el arte de la seta, la mugre y el polvo, la cuba para teñir y la arcilla para el desgrase, la humedad de caverna, la suciedad tenebrosa de la manufactura. Tras los cuadros de Giotto y Botticelli, surge pese a mí una superposición de Turquoise, y eso basta para que este arte milagroso, lo cual de algún modo, consigo razonarme, conserve algo de flor de estiércol, de belleza nacida en la caca. Existe ahí una alergia personal tanto más extraña cuanto que, para casi todo el mundo, la expresión arte florentino hace surgir de forma espontánea la idea, en cuanto a su contenido, de una distinción aristocrática un tanto altanera en cuanto a su tutor del alto depósito señorial de los Medici. El vistazo que descubre Florencia en un segundo, tras una revuelta del camino, sorprende. De un extremo al otro del valle, el nivel horizontal de sus tejados rellena exactamente la concha donde se ha instalado a modo de un lago. Apenas aquí y allá, algunos campanarios y la cúpula de su catedral rompen la superficie. En ningún lado se ve una escalada de pendientes en los arrabales. Eso es lo que crea la belleza de sus jardines en las laderas, donde van a apoyarse en el borde de la tranquila y silenciosa cuba. En Roma, la concha es más abollada y su entorno irregular más desportillado. No existe esta línea horizontal, neta y geométrica de los tejados que hace pensar en los rellanos sedimentarios de un chot reseco. En París, vista desde el Sacré-Cœur, la cavidad madre está desbordada desde hace mucho. El asentamiento de la ciudad, al que los cerros parecían dar revolcones hasta el horizonte, no es ya la de un lago relleno de diques. Su estabilidad es la de una nave gigante que cabalga a la vez 3 o 4 frentes de marejada. Las estatuas de Florencia no son los estilistas penitentes de nuestras plazas públicas, lavados por la lluvia y blanqueados por los excrementos de los pájaros, sino que circulan y guarnicionan la ciudad,
al mismo nivel que el empedrado, desembocando en la calle como una guardia que sube. En Roma, la proposición de ruinas augustas, las reliquias artísticas y los edificios culturales es demasiado elevada. La población carece de consistencia real. Durante demasiado tiempo fue un pueblo de sacristanes un tanto rufianes, un tanto traficantes, ocupados en sus beneficios sobre los peregrinos y los cirios, con manos acostumbradas a vaciar los cepillos y limpiar el polvo de los tabernáculos. En ocasiones se huele aquí a los bajos funcionarios del templo, con sus juegos de tabas y sus pequeñas pillerías. Con solo vivir aquí 15 días me parecía comprender por qué Chateaubriand, tan encaprichado con Roma, percibe tampoco a los romanos. A pesar de que esté ocupada por sus barrenderos, una catedral que estemos visitando no deja de parecernos vacía. Milán, con su adoquinado mojado, sus paraguas británicos y su pretenciosa burguesía, es una ciudad de Europa central, muy próxima a Lyon o a Zúrich. Venecia y Florencia son arenales abandonados por el mar. Solo en Nápoles me dio la impresión fluye la población como un río y se frota de forma natural con la piedra construida. Eché en falta en esta ciudad tan agradable, sin embargo, como la Bretaña, que no tuviera monumentos que hicieran visitarla. Por seductor, por decorativo que resulte el campo italiano, aunque le faltan esos cielos intercalares de los remansos de agua tranquila que aligeran el campo francés, lo primero que me sorprendió al regresar, esa mañana mojada alzada sobre la Borgoña, fue, insólito para un ojo que ya había perdido la práctica, el espejo de agua del Yonne reflejando sus álamos. Carece de vida para la imaginación. Se trata siempre del Saltus romano, el más anónimo e inanimado de la ciudad, librado al sueño rural espeso. Ninguna posibilidad de descubrir aquí, como Molne perdido, una vieja torrecilla despuntando en el rincón de un pinar. Ante su ausencia, uno comprende todo lo que el château, entre nosotros esencialmente campestre, embosca en las regiones francesas de tensión imaginativa y de sorpresa en ocasiones mágica. Aquí los príncipes no viven al lado de las pastoras. No hay más o casi que el palazzo urbano, pegado pared con pared contra el palazzo vecino y hostil. Las guerras señoriales de la Edad Media son aquí guerras callejeras, donde se espía como un mirón de una torre a otra, no emboscadas tras setos. Los pequeños núcleos compactos de vida de las ciudades, donde la pasión de vivir y dominar, de matar y crear, se exaltó hasta la locura, están repartidos en medio de un espacio inerte, residual, que han desmagnetizado. El tejido rural entre nosotros está infinitamente más vivo que estos barbechos aníbridos. En cambio, el pequeño pueblo francés respira apenas al precio de los nódulos urbanos de Italia comprimidos, trufados de energía como si fueran granadas de mano. Colinas de umbría, todas coronadas de árboles pequeños, como la cabeza de un negro bajo sus rizos. Campo de huertos, salpicado, manchado de verde oscuro, de gris y de verde almendra, toda entera con pinceladas puntillistas, sin nada, en ninguna parte, del amplio ordenamiento de praderas y bosques que se ve en el menor de los rincones de la Lorena o el Beauvaisis. Cortinas de eucaliptos, plantadas de 100 en 100 metros, que depuran y desnaturalizan el campo romano, como en Galicia o en Asturias. La falta de autenticidad del paisaje rural híbrido atravesado entre Civitavecchia y Roma, comparado con el pantano de búfalos atravesado por acueductos de los bocetos de Corot, revela la más completa decepción de este viaje. Me descubro en esta Italia peninsular hasta ahora desconocida, ajeno a todo paisaje cuyo ritmo no me comunica de forma natural la felicidad ante el hecho de respirar. Me he ahogado en Roma y en Florencia, ahogado en la maravilla, un poco como en el confinamiento de un museo sin ventanas. Efervescencia estética en vasos cerrados, exceso de amontonamiento de arte asociado a una falta de espacio y lontananzas. Hoy en Literatura para Oír, Ciudades y Viajes, por el escritor francés Julien Gracq.